Muy bien. Buenas noches, estimados alumnos. El día de hoy vamos a hacer un repaso de la unidad 11, 12 y 13. Para ello, he preparado una serie de preguntas que la vamos a ir respondiendo para que así ustedes puedan recordar los temas que ya se han tratado. Muy bien. Empecemos con las implicancias notables. Ustedes saben que las implicancias notables vienen a ser razonamientos válidos. Vamos a explicar dos de ellos para que puedan ustedes recordarlo. Por ejemplo, tenemos el modus poniendo pone. ¿Qué nos dice la regla? La regla nos dice que en una condicional, que viene a ser acá la premisa 1, si usted afirma su antecedente, que vendría a ser la premisa 2, ¿qué concluye? Concluye la afirmación del consecuente. Por ejemplo, si estudio, entonces ingreso. Estudio, por lo tanto, ingreso. Muy bien, si usted esto lo esquematiza de manera horizontal, porque ahí está de forma vertical, y utiliza la tabla de verdad, le va a salir tautológico. Y como es un razonamiento, y le salió tautológico, por lo tanto va a ser un razonamiento válido. Lo mismo sucede con el resto de reglas que ve acá en la pantalla. Por ejemplo, el modus tollendo tollens, que nos dice, en una condicional, usted niega el consecuente, concluye con la negación del antecedente. Si estudio de manera adecuada, entonces ingreso. No ingresé, por lo tanto no estudié de manera adecuada. Muy bien, ahí están todas las reglas que vamos a utilizar para poder resolver las preguntas que voy a presentar a continuación. Primera pregunta, dice acá, ¿canto o bailo? Si bailo, entonces adelgazo. Si canto, coma, no me desplazo, pero me desplazo. Por lo tanto, A, no canto. B, no me desplazo. C, adelgazo. D, canto. E, no bailo. Muy bien, nos están pidiendo la conclusión válida. Vamos a pasar acá la pregunta, y lo primero que tenemos que hacer es simbolizar. Y para eso tenemos que utilizar nuestras variables proposicionales, o sea, P, Q, R, S, que van a reemplazar a las proposiciones simples. Por ejemplo, canto. Acá hay una proposición simple, hay una unidad de información que va a ser reemplazado por la variable P. Bailo. Acá hay otra proposición que va a ser reemplazado por la variable Q. Luego dice acá adelgazo, va a ser reemplazado por R. ¿Qué más encontramos por acá? Me desplazo, va a ser reemplazado por la variable S. Muy bien, una vez que ya hemos utilizado nuestras variables proposicionales, vamos ahora sí a esquematizarlo, a simbolizarlo de manera vertical. Por ejemplo, dice acá, canto o bailo. P, canto, O, Q, bailo. Puntito, nos pasamos a la premisa número 2. Acá hay una condición, ¿no? Si bailo, bailo era Q, coma, que significa entonces, ¿qué sucede? Adelgazo, que vendría a ser R. Puntito, vamos a la premisa 3. Si canto, hay otra condición acá. Canto, P, si canto, coma, no me desplazo, entonces no me desplazo S, pero acá lo está negando, por lo tanto no S. Vamos a la premisa número 4, pero me desplazo sería S, ahí está, este signo es barra. ¿Qué te están pidiendo? La conclusión. Para eso que vamos a utilizar nuestras reglas. A ver, acá lo he pasado ya esquematizado, y vamos a ver qué regla utilizamos. A ver, entre la 3 y la 4, podemos notar que hay un MTT. ¿Se acuerdan del MTT? Modus tollendo tollens. ¿Qué nos dice? En una condicional, usted niega su consecuente, concluye con la negación del antecedente. ¿Sí? Acuérdense ustedes que la lógica es una ciencia pues formal.
No quiere decir que no le importa el contenido, sino la estructura. ¿Sí? Yo puedo reemplazar, por ejemplo, esta variable p por una x y esta variable q por una z. Acá niego la z, ¿cierto? ¿Y qué concluyo? La negación de x, ¿sí? O sea, le podemos poner cualquier tipo de variable, lo que hay que entender es la estructura, ¿no? A la lógica le interesa la estructura más no el contenido. Ahora miren acá. Acá es S, ¿cierto? Pero S, ¿a qué es equivalente? A 2 veces negado S, ¿cierto? Negación con negación de S, ¿qué te sale? S. Entonces, esta S es equivalente a 2 veces negado S. Y si acá tenemos P y acá tenemos entonces no S, y acá tenemos negación de no S, ¿qué estamos haciendo? Estamos negando, ¿cierto? Estamos negando no S, ¿sí? Inmediatamente tenemos que pensar, no recordar el M de T, porque tengo P, entonces no S. Y acá, como ves, sigue el cursor, acá que estoy negando, la negación de S. Entonces, por eso que entre las 3 y las 4, no, inmediatamente encuentro un MTT. ¿Y qué nos dice el MTT? En una condicional, si niego el consecuente, concluyo con la negación del antecedente. Por lo tanto, entre las 3 y las 4, concluyo negación de P. Ahí está, 3 y 4. Ya los utilicé, ¿cierto? Ahora, nos está quedando entonces el 1, el 2 y el 5. Ahora, entre el 1 y el 5, podemos ver que hay un silogismo disyuntivo. Recordemos el silogismo disyuntivo. En una disyunción, usted niega cualquiera de los dos miembros y concluye el otro. Mucho cuidado, no hay que confundirlo con el MTT, porque acá es una condición, mira, acá hay una condicional. Usted niega el consecuente. Acá no hay una condicional, ¿cierto? Hay una disyunción. Niega cualquiera de ellos y acá ¿qué concluye? La afirmación del otro. Acá lo que está concluyendo es la negación del antecedente. Les digo ello porque cuando he revisado los errores que cometen algunos alumnos, me he dado cuenta que se confunden bastante estas reglas, así que mucho cuidado. Muy bien, entonces, acá la 6, ¿no? Tenemos la 1 y tenemos la 5, negamos P, ¿cierto? ¿Y qué concluimos? La afirmación de Q. Ahí está, entonces entre la 1 y la 5 tenemos silogismos disyuntivos. Muy bien, ahora nos está quedando la 2 y la 6, ¿cierto? La 2 y la 6. ¿Y qué vemos entre la 2 y la 6? Un MPP. Q, entonces R, afirmo Q, ¿qué concluyo? R. Ahí acá hay una condicional, afirmo el antecedente y concluyo con el consecuente. ¿Qué he aplicado? Un MPP. Entonces mi respuesta es R, que equivale a adelgazo. Entonces sería, adelgazo, la respuesta sería C. Muy bien. Vamos a la segunda pregunta. A ver, acá dice, si X por 2 es igual a 12, entonces 2 es igual a 4. Punto, pero si 2 es igual a 4, coma, no se da el caso que X es igual, perdón, que 5 es igual a 5. Sin embargo, es cierto que 5 es igual a 5. Por ello, concluimos que, muy bien, acá están las alternativas. Vamos a pasar la pregunta a la siguiente diapositiva, ¿cierto? Y acá la tenemos. Como hemos hecho con el anterior, vamos a primero vamos a darle sus respectivas proposiciones, ¿no? Vamos a darle a las proposiciones, vamos a darle su respectiva variable. Por ejemplo, X por 2 es igual a 12, no va a ser igual a P. ¿Dónde hay otra unidad de información? Acá hay otra, mira. 2 es igual a 4, va a ser igual que Q. Esta y acá hay otra, mira. 5 es igual a 5, no, vendría a ser R. 5 es igual a 5, se repite, esa ya no. ¿Cierto? Muy bien, ya las tenemos. No, esto para facilitar el trabajo, por eso utilizamos estas variables. Muy bien, ahora dice acá, si X por 2 es igual a 12, o sea, si P, entonces 2 es igual a 4, entonces Q, listo, puntito. Pero si 2 es igual a 4, o sea, Q, entonces, negación, no se da el caso que X es igual a, perdón, que 5 es igual a 5, o sea, R, no se da el caso que R. Muy bien. Luego dice, sin embargo, es cierto que 5 es igual a 5.
O sea, sin embargo, es cierto que R. Muy bien, ya está esquematizado. Ahora vamos a resolverlo. Muy bien. Miren, podemos resolverlo, para resolverlo podemos utilizar diferentes métodos. Acá he puesto dos formas de resolverlo. Siempre hallamos la misma respuesta. Por ejemplo, acá, empecemos con esta primera forma. Acá, ya habíamos dicho que R es equivalente a 2 veces negado R. Negación con negación de R, que te queda R, ¿cierto? Entonces, es como que si esta doble negación de R estaría acá. Y si te das cuenta, si acá hay doble negación de R, y acá tengo una condicional, ¿cierto? Donde acá es no R, y este es equivalente a negación de no R, inmediatamente, nuevamente recuerdo el MTT. Ahí está, el MTT. Entonces, Q, entonces no R, y acá abajito, negación de R. Entonces, entre la 2 y la 3, ¿qué le aplico? Un MTT. Y me quedaría con no Q. No Q. Muy bien. Ahora me está quedando, no, ahora me está quedando la 1 y la 4, ¿cierto? La 1 y la 4. Y ahora, otra vez, hay un MTT. P, entonces Q. Niego Q, ¿con qué me quedo? Con la negación de P. Y listo. Ya no hay nada más que reducir. O sea, la respuesta sería no P. ¿Sí? Muy bien, veamos el otro, la otra forma de, pues, resolverlo. Por ejemplo, acá inmediatamente también recuerdo el silogismo hipotético puro, como ves acá, mira, acá hay un silogismo hipotético puro. Sigue el cursor, acá, mira, hay un silogismo hipotético puro. Muy bien, entonces acá también, ¿cierto? Entonces, entre la 1 y la 2 hay un silogismo hipotético puro. Se me quedaría con P, entonces no R. Listo. Y luego me está quedando la 3 y la 4. ¿Cierto? La 3 y la 4. Y inmediatamente entre la 3 y la 4, ya podemos notar que hay un MTT. Y aplico el MTT. Y finalmente la 5 vendría a ser no P. Me salió la misma respuesta. O sea, podemos aplicar diferentes reglas, pero llegamos a la misma respuesta. Entonces, P es 5 por 2 es igual a 12 y no P es no 5 por 2 es igual a 12. En ese caso, la respuesta sería la A, ¿cierto? La A. Muy bien. Vayamos a esta tercera. Acá dice, cada vez que viajo, pienso en ti o me ilusiono. Si me ilusiono, tengo temor. Viajo, pero no tengo temor. Por tanto, muy bien, ahí están las alternativas de solución. Y vamos a ver, a pasarlo acá y vamos a hacer lo que estamos haciendo. A ver, viajo, igual a P. Pienso en ti, igual a Q. Me ilusiono, R. Tengo temor, S. No hay otra unidad de información. Es muy importante identificar las proposiciones simples y ponerle su respectiva variable proposicional. Luego ya esquematizamos de manera vertical. ¿Qué dice acá? A ver, cada vez que viajo, o sea, P, entonces pienso en ti, que sería Q, ¿cierto? O me ilusiono. Me ilusiono sería R. Ya tenemos la premisa 1. Puntito, premisa 2. Me ilusiono, o sea, R. Si me ilusiono, es una condición. Si me ilusiono, o sea, R, entonces tengo temor. Tengo temor sería S. Puntito, vamos a la premisa 3. Dice, viajo, pero no tengo temor. Viajo, P, pero es una conjuntiva. No tengo temor. Tengo temor S, no tengo temor no S. Ahí está, ahí está. Muy bien, ya está esquematizado. Ahora vamos a resolverlo. Lo he pasado acá, ahí está. Muy bien. Ahora, buscamos y no, por acá, por ejemplo, no encontramos ninguna regla, ¿no? Pero acá sí, mira, en la tercera, ¿no? Hay una regla que se llama simplificación. En una conjuntiva, tú puedes concluir con cualquiera de las dos variables. Ahí está. O dos esquemas, ¿no? Como ves acá, P y Q, concluyes P, o también P y Q concluyes Q, ¿sí? Y es más, lo podemos utilizar dos veces, y eso es lo que vamos a hacer para resolver este problema. Por ejemplo, acá.
Voy a crear el 5 y el 6. En el 5 voy a simplificar, ¿no? Y me voy a quedar voy a simplificar la 3 y me voy a quedar con P. En la 6, nuevamente simplifico, pero esta vez me quedo con no S. Entonces me voy a quedar con premisa 1, premisa 2, premisa 5 y premisa 6. Muy bien. Ahora, entre la 1, ¿no? Entre la 1 y la 5, que ven acá, mira, 1 y 5. P, entonces, todo esto que viene acá, pero acá afirmo P. Entonces, ¿qué le aplico? Un MPP, ¿cierto? Y me quedaría con Q o R, para que se forme la 7. Q o R, para que se forme la 7. Muy bien. Ahora, entre la 2 y la 6, ¿no? Entre la 2 y la 6. Está 2 y 6, para formar la 8. 2 y 6. ¿No? Acá, si te das cuenta, hay una condicional, estoy negando, pues, el consecuente, que concluyo la negación del antecedente, o sea, no R. He aplicado un MTT entre la 2 y la 6. Muy bien, ahora nos queda la 7 y la 8. La 7 y la 8, tenemos una disyunción. Niego uno, ¿qué concluyo? La afirmación del otro, concluyo Q. ¿Y Q a qué equivale? Pienso en ti. Ahí está, pienso en ti. Esa es mi respuesta. Acá están las fórmulas que se han utilizado. Y la clave sería pienso en ti, la D. Muy bien. Acá hay otra. A ver, veamos. Si Ízaro es norteamericano, entonces no es peruano. Ízaro es norteamericano. Puntito. Si Ízaro no es peruano o es rechazado por la OMP, entonces no será presidente. Por consiguiente, muy bien, acá están las alternativas. Muy bien. A ver, acá lo he pasado. Vamos a, ver cuántas proposiciones simples tiene y le vamos a dar su respectiva variable proposicional. Por ejemplo, acá hay una primera unidad de información. Ízaro es norteamericano. Vendría a ser P. Acá hay otra. Ízaro es peruano. Vendría a ser Q. Luego Ízaro es norteamericano, ya lo tenemos. Ízaro no es peruano, no, Ízaro es peruano, ya lo tenemos. Ízaro es rechazado por la OMP. Acá está, Ízaro es rechazado por la OMP. No, vendría a ser R. ¿Y dónde hay otra unidad de información? Acá, acá. Dice, Ízaro será presidente. O sea, tenemos 4 unidades de información. 4 unidades de información. Ahora sí, vamos a pasar a esquematizarlo, ¿no? Esquematizarlo de manera vertical. Dice acá, si Ízaro es norteamericano, P, entonces no es peruano. Entonces, no es peruano, no Q. Ya, premisa 1. Premisa 2, Ízaro es norteamericano, o sea P. Vamos a la premisa 3, que acá hay una condicional, ¿no? Claro, dice, si Ízaro no es peruano o es rechazado por la OMP, o sea, no es peruano, no Q, o es rechazado por la OMP, Ízaro es rechazado por la OMP, CR, ¿cierto? Paréntesis. Entonces, no, entonces, ¿qué sucede? No será presidente. Entonces, no será presidente. Ízaro será presidente, no será presidente, sería negación de ese. Ya está esquematizado. Ahora vamos a ver. Muy bien. A ver. Acá, por ejemplo, lo que conocemos, el MPP, entre la 1 y la 2, ¿cierto? Entre la 1 y la 2 hay un MPP. Acá hay una condicional, afirmo el antecedente que concluyo con la afirmación del consecuente que sería no Q. Listo. Entonces nos vamos a quedar con el 3 y el 5. Ahora, hay que recordar una regla que se llama adición, como la que ves acá. Adición, ¿cierto? Tú tienes una variable, por ejemplo, P, y tú puedes concluir con una disyunción y le puedes agregar algo y te va a salir válido. Y es justamente lo que vamos a hacer ahí. Yo tengo acá no Q, la 5, y le voy a aplicar adición, ¿cierto? Le voy a aplicar adición. Y voy a concluir, ¿no? No Q o R. Entonces ya tengo este esquema, mira. ¿Por qué le pongo la R? Para que tener este esquema que está acá. Este que estoy señalando con el cursor. Por eso le he aplicado adición a la 5. Muy bien, ahora me está quedando la 3 y la 6. Y ya la viste ya. Claro que sí, ya la viste. Se trata
acá hay una condición, afirmo el antecedente, ¿y qué concluyes? Con la afirmación del consecuente, que sería no S. Entonces, entre la 3 y la 6 hay un MPP. Muy bien. S era Ízaro será presidente, y no S sería Ízaro no será presidente. Por lo tanto, la respuesta es Ízaro no será presidente, la C. Muy bien. Bueno, hasta ahí hemos visto el tema de implicancias notables. Acuérdense que esto se aprende con la práctica. Hay que practicar, ¿cierto? Para poder, de una otra manera, fortalecer las reglas que ya conocemos. Vamos ahora a las equivalencias notables, ¿sí? Acuérdense que las equivalencias notables son esquemas diferentes, pero que tienen los mismos valores. Por eso que cuando lo juntamos, ¿no? Te va a resultar tautológico. Por ejemplo, con una bicondicional, esta es una bicondicional, ¿no? Acá está, mira. Las equivalencias notables nos sirven para reducir esquemas, ¿no? Pueden ver esquemas enormes, y gracias a las equivalencias las podemos reducir. Tenemos conmutación, la asociativa, indepotencia, la teoría de Morgan, seguramente que ustedes la recordarán mucho. Bueno, vamos a utilizarlas. Por ejemplo, acá te piden, hay el equivalente. Acá hay, mira, ¿no? Este esquema que tú ves acá. Muy bien. Y acá están las alternativas. Muy bien. A ver, vamos a aplicar, ¿no? La implicación material o la definición de la condicional, ¿no? También implicación de la material, como ya lo dije. Acá, miren, en este esquema, en esta partecita de acá. Acuérdense que esto nos dice, esta regla nos dice, P entonces Q, ¿a qué es equivalente? Es equivalente a la negación de P con una disyunción de Q. Eso es. ¿Cierto? Muy bien. Acá hay otra también, ¿no? Acá, mira, acá abajito hay otra. Muy bien. Vamos a aplicar esta regla. ¿Ya? Claro, tú me dirás, acá tiene una negación de P, sí, pero igualito, porque es el esquema lo que nos importa. ¿Cierto? Entonces, acá le aplicamos definición de la implicación de la material. Entonces, yo tengo no P, entonces Q. ¿Ya? ¿Qué dice la regla? En una condicional, esta es una condicional, ¿cierto? Niegas el antecedente, ¿cierto? Y haces con una disyunción, haces una disyunción y inmediatamente pones el consecuente, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer acá. Niego acá, pero negación con negación, ¿qué sucede? Se va y queda P. Pongo mi disyunción acá y le pongo Q. Lo mismo se están cumpliendo. Muy bien, ya apliqué, ya avancé hasta acá. Ahora ya tengo este nuevo esquema. Y inmediatamente recuerdo la equivalencia llamada absorción, como lo ves acá, ¿cierto? Como lo ves acá. Acuérdate que el puntito es una conjuntiva, ¿cierto? Muy bien. Entonces, mira, es este esquema. Le aplico a todo esto absorción y finalmente me quedo con P. Y ahí terminó el problema. Entonces, mi respuesta sería la E. Vamos con el número 6. Dice, hay el equivalente de. Hay el equivalente de. Muy bien. A ver, vamos a pasarlo acá. A ver. Miren, todo este esquema, ¿cierto? Y inmediatamente absorción. Recordemos absorción, ¿no? Mira, absorción. Si tú le pones, mira esta absorción de acá. Todo este esquema es equivalente a P, ¿cierto? Si tú le pones, por ejemplo, le pones negación acá, a P, y acá también otra negación, ¿cierto? No se va a afectar nada, ¿no? Incluso si quieres poner negación acá, Q. ¿Qué vas a concluir? Negación de P, pues. Hagan la prueba, porque acuérdense que si ustedes lo llevan a la tabla de verdad, ¿no? Acá, o sea, esta es una bicondicional, esta bicondicional te va a salir tautológico. ¿Sí? Hagan la prueba, compruébenlo para que lo puedan verificar. En todo caso, acá voy a aplicar a todo esto absorción, ¿cierto? Y me quedaría con no P, pero acá hay otra negación, ¿cierto? Entonces, negación de P. Y luego le aplico la doble negación y finalmente me quedo con P. Entonces, mi respuesta sería la C. Muy bien, esas son las equivalencias. Muy bien, ahora vamos a entrar al tema de las proposiciones categóricas, ¿cierto? Acuérdense, chicos, que las proposiciones categóricas lo que hace es relacionar conjuntos, ¿cierto? Establece una relación de conjuntos. Son 4 las típicas,
¿cierto? Lo conocemos, su forma típica, el todo S es P, o todos los S son P, ¿cierto? Todos los políticos son falaces, su forma de representación sería un SAC o simplemente la A. La forma booleana es la que usted ve acá en pantalla, ¿cierto? Esta que estoy señalando. Esa es del SAC. Del SEC es esta, del SIC es esta, y del SOC es esta. Es importante aprenderse esto, ¿no? Esta forma booleana para poder resolver los problemas que se nos presentan. Por ejemplo, veamos. Problema número 7. La proposición categórica equivalente de algunos alumnos no son deshonestos. Claro, a ver, miren, estas son formas típicas, ojo, formas típicas, ¿cierto? Así como están. Todo es SP, ningún es SP, algún es SP, algún S no es SP, son formas típicas, ¿sí? Esta que tú ves acá, esta pregunta, te está dando una forma atípica, ya atípica. ¿Qué hay que hacer? Hay que convertirla en una forma típica, ¿sí? Para eso hay que utilizar las fórmulas booleanas. Muy bien, lo voy a pasar acá para que veas. Por ejemplo, decía, algunos alumnos no son deshonestos, ¿cierto? No son deshonestos. Es como decir, algunos alumnos no son no honestos, ¿cierto? Muy bien. Si te das cuenta, quien está siendo afectado es el predicado, o sea, la palabra honesto. Si no estuviera esta negación, diría, algunos alumnos no son honestos. ¿Y de qué se trataría? Se trataría de un SOC, ¿cierto? De un SOC. Entonces, cuando esté afectado el predicado, ojo, el predicado, vas a trabajar como te voy a señalar ahorita. Solamente el predicado. ¿Sí? Cuando esté afectado el predicado, vamos a trabajar así. Muy bien, si no estuviera, habíamos dicho, esta negación, se trataría de un SOC. ¿Y cuál es la forma booleana del SOC? Acá está, ESP con su complemento. Le llamamos gorrita, ¿no? Su gorrita, ahí está. Es diferente al vacío. Muy bien, pero como acá está siendo afectado el predicado, ¿cierto? Esto equivale a otro complemento, o sea, a otra gorrita, como lo ves acá. Ahí está. ¿Y qué sucede complemento con complemento? Se anula. ¿Y cómo quedaría la forma booleana? Quedaría así. Como ves acá, SP diferente al vacío. ¿Estamos? Sí, así quedaría. ¿Y esto a quién representa? Representa a un SIC. O sea, algunos alumnos son honestos. Esta es la forma típica, porque acá, como ves acá arriba, esta es su forma típica. Por esto, esta forma típica es equivalente a esta forma típica. Entonces, su equivalente sería algunos alumnos son honestos. Algunos alumnos son honestos. La E. Esa sería la respuesta. Entonces, no te olvides de proceder así cuando se esté afectando el predicado en cualquiera de las 4 proposiciones categóricas típicas que conocemos. Muy bien. Sigamos. Pregunta número 8. La contraria, de la contradictoria, de la subcontraria, de la subalterna, de ninguna rana es anfibio. Ninguna rana es anfibio. Muy bien. Para eso hay que recordar el cuadro de Boecio, ¿no? El cuadro de Boecio. ¿Se acuerdan? Este representa el SAC, el SEC, el SIC y el SOC. A, E, I, O. Arriba, ¿cómo se llaman? Contrarias. Abajo, subcontrarias. En el centro, contradictoria, contradictoria, ¿cierto? De arriba para abajo, subalterna. Subalterna. De abajo para arriba, subalternante. Por ejemplo, si yo te digo la contraria de la, ¿tú qué me dices? El E, ¿cierto? Y la contraria del E, el A. Claro que sí. Si yo te digo la contradictoria de la, tú inmediatamente me tienes que decir el O o el SOC. Si yo te digo la contradictoria del O, tú inmediatamente me dices el A, ¿cierto? Ahora, si yo te digo, por ejemplo, mira, si yo te digo la contraria de la contradictoria del I, ¿cierto? La contraria de la contradictoria del I. Tú tienes que empezar por lo último que te he dicho, ¿sí? ¿Cuál es la contradictoria del I? El E. Y la contraria, el A. Entonces la respuesta sería un SAC. ¿Sí? Muy bien, a ver, vamos a resolver problemas. Por ejemplo, la 8 te dice, la contraria de la contradictoria, de la subcontraria, de la subalterna, de ninguna rana es anfibio. Muy bien. A ver, primero, ninguna rana es anfibio. ¿De qué se trata? Se trata de un SEC, ¿cierto? Un SEC. Muy bien. Ahora, recordemos el cuadro de Boecio. ¿Cuál es la subalterna del SEC? La subalterna del SEC. La subalterna del SEC es el SOC. ¿Sí? O sea, empezamos desde el último, ¿cierto?
y vamos a ir retrocediendo. Entonces la subalterna del SEC es el SOC. Luego nos piden la subcontraria, ¿cierto? La subcontraria. Y la subcontraria del SOC vendría a ser el SIC. Muy bien, el SIC. Y luego te piden la contradictoria, ¿cierto? La contradictoria. Y la contradictoria sería el SEC, ¿cierto? El SEC. Y por último te piden la contraria, y la contraria sería el SAC. Entonces la respuesta sería SAC. O sea, tenemos que retroceder, ¿no? Desde el último, ir retrocediendo. Y así vamos a encontrar la respuesta. Sería el SAC, no toda rana es anfibio. Ahí está. Muy bien. Acá ahora vamos a ver la soversa, la oversión y conversión. Mira, yo tengo una memotecnia para recordar rápidamente esto de la oversa y la conversa, ¿no? Hay que entender que se tratan de razonamientos, ¿ah? Claro, razonamientos inmediatos, ¿no? O sea, hay una proposición y esta vendría a ser la conclusión. Este razonamiento es válido, ¿sí? Esto es lo primero que hay que entender. Que son razonamientos válidos, ¿ya? Razonamientos válidos. Razonamientos obviamente inmediatos con proposiciones categóricas, ¿sí? Ahora, tal vez tengas una dificultad en recordarlo, ¿no? Pero yo tengo una manera de recordarlo bastante práctica, ¿no? Por ejemplo, a ver, antes de eso, acuérdate que acá, por ejemplo, este es un SAC, ¿cierto? Este es una universal afirmativa. Universal afirmativa. Todo SSP es una universal, y estoy afirmando, universal afirmativa. Esta ningún SSP que vendría a ser universal negativa, ¿cierto? Universal negativa. Muy bien. Y esta que vendría a ser algún S no es P, particular afirmativa. Algún S no es P, particular negativa, ¿cierto? O sea, según su cantidad, este es universal, ¿cierto? Este es, según su cantidad, universal. Y según su calidad, afirmativa. Esta que es universal, según su cantidad, ¿cierto? Y luego, ¿qué es? Negativa, según su calidad, negativa. Este sí que es particular, ¿cierto? Afirmativo. Y este SOC, que es particular negativo. Muy bien, listo. Para que puedas recordar. Ya, a ver, la oversa. Mira, la oversa yo lo recuerdo así. Oversa, me suena a obesa, ¿no? A gordura, obesa, ¿ya? Y la gordura inmediatamente lo relaciono con la cantidad, ¿cierto? Con la cantidad, ¿sí? Entonces, si me piden la oversa del SAC, ¿cierto? Este es un universal. Entre las 4 proposiciones categóricas típicas, ¿quién es la otra que es universal? Vendría a ser el SEC, ¿cierto? El SEC. Y como te dije que lo relaciono con la gordura, ¿cierto? ¿Sí? Generalmente la gente gordita come, ¿no? Come, entonces le pongo su complemento. Le agrego algo, ¿no? Le agrego algo. ¿Le vieron? Entonces, si me piden, por ejemplo, la oversa del SEC, SEC, oversa, cantidad, ¿cierto? Cantidad. Es una universal. ¿Quién es entre las 4 la otra universal? El SAC. Pero como es la oversa, hay que agregarle algo. Le agrego acá una negación del P, ¿cierto? Y lo mismo hago con el SI, con el SOC. Y así lo recuerdo, y lo recuerdo rápidamente. Por ejemplo, mira, si yo digo, todo estudiante es inteligente, ¿cuál es su oversa? Ningún estudiante es no inteligente, porque estoy negando el predicado acá, ¿sí? Y lo mismo sucede con esto, lo mismo sucede con esto, lo mismo sucede con esto. Muy bien, así lo recuerdo. ¿Y la conversa? Bueno, conversa me suena a permutar, ¿cierto? Pero fíjate, acá la conversa me guié de la cantidad. En cambio, en la conversa me voy a guiar de la calidad. Eso de afirmativo, ¿no? Eso de negativo, de la calidad, ¿cierto? Por ejemplo, tengo un SAT y me piden su conversa, ¿cierto? Este es un afirmativo. ¿Quién es el otro afirmativo? El SIC. Claro que sí, es el otro afirmativo. ¿Sí? Pero me dicen conversa, convertir, cambiar. Entonces, lo permuto y diría PIS. ¿Sí? Así lo recuerdo. Del SEC también. Del SEC tengo 2, mira. Tengo el PES y tengo el POS. Del SIC tengo el PIS. Y del SOC no tiene. Cuando digo no tiene, me refiero a que no tiene un razonamiento válido. Porque estos son válidos. Todos estos son razonamientos válidos. Si digo todo estudiante es inteligente, ¿cierto? ¿Cuál es su conversa?
su conversa vendría a ser, algunos inteligentes son estudiantes. Y este es un razonamiento válido. Muy bien, ese es un razonamiento válido. A ver, vamos a resolver. Por ejemplo, te piden la conversa de todo casado y feliz. Muy bien. Todo casado y feliz se trata de un SAC, ¿cierto? ¿Cuál es su conversa? Que este vendría a ser la premisa, el SAC vendría a ser la premisa. ¿Cuál es la conclusión? ¿No? La conclusión sería PIS. Has aplicado una conversa y esto hace que sea un razonamiento válido. Todo casado y feliz y concluyes algún feliz casado. Ahí está. ¿Sí? Esa vendría a ser nuestra respuesta. ¿Cierto? Algún feliz es casado, algún feliz es casado. O sea, la respuesta vendría a ser la B. Muy bien. Acá hay otro, mira. Lo versa de ningún español es portugués. Lo versa de ningún español es portugués. A ver si recordamos. Lo versa, ningún español es portugués, ¿cierto? Te están pidiendo lo versa. ¿Con qué lo relacionamos? Con la cantidad, ¿cierto? Es un universal. ¿Quién es el otro universal? El SAC, ¿cierto? El otro universal es el SAC, pero negamos el predicado. Entonces, ¿cuál tendría que ser la respuesta? ¿No? ¿Cuál tendría que ser la respuesta? Todo español es no portugués. Ahí está, estoy negando el predicado. ¿Le vieron? Bueno, acá también lo tenemos resuelto, ¿no? Ahí está. Ningún español es portugués. Ahí está el SEC. Ningún español es portugués. No te piden lo versa. Entonces sería universal, universal, ¿cierto? Con su complemento. O sea, estoy negando el predicado. Todo español es no portugués. Niego el predicado. Muy bien. Continuemos. Ahora acá. Acá ya estamos combinando, ¿no? Con el cuadro Boecio. Acá dice, a ver, lo versa de la contraria, de la contradictoria de algún músico es pianista. Muy bien. Bueno, acá lo hemos pasado, mira. Algún músico es pianista, ¿cierto? Se trata de un SIC. Y acuérdate que en el cuadro de Boecio trabajamos desde el último, ¿cierto? Muy bien. La contradictoria te piden. ¿Cuál es la contradictoria del SIC? El SEC, ¿cierto? Luego te piden la contraria, que vendría a ser el SAC. Muy bien. Y ahora, ahí recién vamos a aplicar lo versa. ¿Y cuál es lo versa del SAC? El SEC con su complemento. Entonces tendría que decir, ahí está, mira, tendría que decir, ningún músico es no pianista. Ningún músico es no pianista. Ningún músico es no pianista. La respuesta sería la E. Muy bien, chicos. Muy bien. Ahora vamos a responder algunas preguntas de filosofía. A ver, vamos a recordar también un poco de filosofía. La pregunta 12 dice, señale la pregunta que plantea un problema filosófico. Las alternativas son, ¿quién es Platón? ¿Qué es la libertad? ¿Qué dijo Protágoras sobre el conocimiento? ¿Cuántas religiones hay? ¿Qué es una hipótesis? Muy bien, hay que recordar, ¿no?, que para que una pregunta tenga un contenido filosófico tiene que cumplir 3 características básicas, ¿cierto? 3 características básicas, ¿no? Estas características hacen la filosofía que se diferencia de otros tipos de conocimiento, como es la ciencia, por ejemplo, ¿no? Uno es universal. ¿Qué quiere decir que sea universal? Que la filosofía siempre busca que generalizar. Por ejemplo, cuando Nietzsche dice, el hombre, la enfermedad de la tierra, se refiere a mí, a ti o a todos. A todos, ¿sí es cierto? La filosofía siempre busca que generalizar. La ciencia más bien divide la realidad en parcelas, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, tratar de entender por qué tu compañero se comporta como se comporta, recurro a la psicología. Si yo quiero tratar de conocer las características de todo ser vivo, recurro de repente a la biología, ¿no? Claro, en cambio la filosofía más bien busca temas generales, ¿no?, que abarque el todo, que la libertad cumple con esa característica. También la filosofía trasciende. ¿Qué quiere decir trascender? Que va más allá de lo inmediato, ¿cierto? Va más allá de lo inmediato. Por ejemplo, a ver, una manzana. A ver, mira, una manzana. Para que pueda ser comestible, tiene que tener ciertas características. Tal vez el color, el olor, ¿cierto? Pues yo te pregunto, ¿estas características quién te las enseñó? Tal vez tu madre, ¿cierto? Y a tu madre, ¿quién te enseñó esas características? Tal vez tu abuela. Y a tu abuela, ¿quién le enseñó esas características? Tal vez tu bisabuela. O sea, si te das cuenta, estamos trascendiendo, ¿no? Estamos trascendiendo, estamos yendo más allá de lo inmediato, ¿cierto? Ahora pregúntate, ¿no crees que en algún momento de nuestra evolución tuvo que haber gente que enfermó o murió para distinguir entre una fruta venenosa, ¿no?, y una fruta sana?
Estamos trascendiendo. ¿Sí? ¿Qué más? La filosofía es radical. O sea, que escarba, va hasta las raíces mismas de las cosas, ¿no? Que la libertad, pues, está siendo radical, ¿no? Por ejemplo, mira, un científico diría, pues, 1 más 1 es 2. O sea, parte de un supuesto básico, ¿sí? Pero un filósofo tal vez diría, ¿acaso siempre 1 más 1 es 2? Un filósofo va a escarbar, ¿no? Diría, ¿acaso una gota de agua más otra gota de agua te salen 2 gotas de agua? No, pues no, no siempre 1 más 1 es 2. Se está haciendo radical, escarba, ¿ya? En ese sentido, no, toda esta característica se cumple acá, en qué es la libertad. Pero también, acuérdate que las preguntas filosóficas no tienen siempre un contenido metafísico, ¿sí? Un contenido metafísico. Por ejemplo, no es lo mismo preguntar qué hora es, ¿no? Que preguntar qué es el tiempo. Esa es una pregunta también con contenido filosófico, porque es una pregunta metafísica. Muy bien, entonces, en ese sentido, la clave vendría a ser la B. La B. Acá hay otra pregunta. A ver, la siguiente expresión, el hombre es una tabula rasa, ¿sería abordado por la disciplina filosófica llamada? A ver, muy bien. A ver, chicos, recordemos, ¿qué estudia la epistemología? Estudia el conocimiento científico. Claro que se estudia el conocimiento científico. ¿Cuáles son, por ejemplo, las posturas no filosóficas con respecto al método que se debe utilizar para investigar? ¿Cierto? Eso lo estudia, la epistemología. La antropología filosófica, ¿qué estudia? El hombre. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su esencia? La noxiología, ¿qué estudia? La noxiología estudia el conocimiento, ¿sí? ¿Cuál es el origen del conocimiento? ¿Sí? ¿Es posible el conocimiento en el ser humano? No, eso lo estudia la noxiología. La ética, ¿qué estudia? La moral, qué es correcto, qué es incorrecto, ¿cierto? Y la axiología, que estudia los valores, ¿cierto? Los valores. Cuando decimos el hombre es una tabula rasa, inmediatamente podemos recordar a John Locke, ¿cierto? El padre del liberalismo, ¿no? John Locke, por ejemplo, John Locke decía que nosotros venimos como una tabula rasa, como una pizarra en blanco, no tenemos nada en nuestra cabeza, ¿cierto? De ahí tabula rasa. Más bien, lo que vamos nosotros conociendo es producto de la experiencia. Todas las ideas que tenemos en nuestra cabeza son producto de la experiencia. Esta es una postura empirista, ¿cierto? Que se opone al racionalismo de Descartes, ¿sí? Entonces, ¿para qué? ¿Con respecto a qué? Con respecto al conocimiento, con respecto al origen del conocimiento. Por lo tanto, sería abordado ¿por quién? Por la noxiología. La respuesta sería C. Muy bien, sigamos. 14. La felicidad se alcanza mediante la justa elección de los placeres. ¿Es propio de él? Acá está el estoicismo, el escepticismo, el neoplatonismo, el hedonismo y el cinismo. A ver, acá tenemos que recordar, no el periodo helenístico romano, ¿cierto? De la etapa antigua de la filosofía. Acuérdense que la etapa antigua se divide en 4, ¿no? El primer periodo, ¿cierto? El primer periodo, la pregunta fundamental del primer periodo es ¿cuál es el origen de todo? El origen de la naturaleza, ese es el tema central. Y ahí aparece pues Tales, ¿no? Parménides, Heráclito, toda esa gente. Sí, el siguiente periodo, ¿no? Es el periodo antropológico, donde aparece pues Sócrates, ¿no? Y los sofistas. Y el tercer periodo es el periodo pues sistemático, donde aparecen estos dos grandes filósofos, ¿cierto? Aparece pues Platón y Aristóteles. Acuérdense ustedes que Platón divide la realidad en dos, ¿cierto? Divide la realidad en dos. Una realidad sensorial, ¿cierto? Donde se captan las cosas. ¿Con qué? Con los sentidos. Y otra realidad ideal, ¿no? Donde hay modelos, ¿cierto? Modelos. Tú llegas a captar esa realidad sí con la razón, ¿cierto? Con la razón. O sea, es el filósofo que va a dividir la realidad en dos. Muy diferente a Aristóteles, ¿no? Porque Aristóteles rechaza el mundo de las ideas de Platón. Recuerden ustedes, ¿no? Para Aristóteles el mundo está lleno de cosas, ¿cierto? Pero esas cosas, ¿no? Esas cosas que está lleno el mundo, no tiene dos elementos, la materia y la forma, ¿cierto? La materia y la forma. Materia es de lo que está hecho algo y la forma es lo que hace que sea.
ese algo. Por ejemplo, una gallina, ¿no? Una gallina, lo material que sería plumas, cresta, pico, pellejo, ¿no? ¿Y cuál sería, vendría a ser lo formal? ¿Qué hace que sea gallina? Que cacaree, que ponga huevos, ¿cierto? Ya, entonces, para el hombre, ¿no? En el caso del hombre, ¿no? ¿Cuál crees que es lo esencial del hombre? Cultivar la razón, ¿cierto? Cultivar la razón. Ya, cultivar la razón, eso es lo esencial para Aristóteles del hombre, ¿no? Eso es lo que lo caracteriza. De ahí que dice que es un animal político, ¿cierto? El hombre cultiva la razón. ¿Pero dónde cultiva la razón? ¿En cualquier parte? No, en Grecia se cultiva la razón. ¿Y por qué digo esto? ¿No? Digo esto porque cuando Aristóteles estaba diciendo ello, no estaba hablando de ello, ya el gran Alejandro Magno había conquistado pues Grecia y estaba pues extendiendo la cultura griega, ¿no? Al oriente. Y es ahí donde se inicia el periodo helenístico romano, ¿cierto? Se está mezclando pues con los fenicios, ¿no? Incluso con los hebreos, ¿sí? Y eso pues, todo eso tiene que ver con el periodo helenístico romano, ¿no? Va a haber una decadencia, ¿no? De la cultura griega, ¿no? La sociedad van a entrar en crisis, ¿no? Y lo primero que van a buscar estos filósofos en ese periodo es cómo ser felices de forma inmediata. Y estas posturas van a ser una exageración de lo que ya muchos de estos filósofos habían pues indagado, ¿no? Por ejemplo, el cinismo, ¿no? El cinismo es una postura, ¿no? Que no dice que para ser felices hay que rechazar toda convención social, ¿sí? Y uno de sus grandes representantes es Diógenes. A ver, para Sócrates, ¿no? Sócrates. Para Sócrates, cómo uno está tranquilo, cómo uno consigue calma, con riquezas o cultivando el alma. Claro, cultivando el alma, ¿no? Hay que abandonar las riquezas, ¿cierto? Pero esta postura cínica va a ser más exagerada, ¿no? No solamente vamos a cultivar el alma, ¿no? No solamente hay que abandonar la riqueza, no hay que rechazar toda convención social, porque no nos trae paz, ¿cierto? No nos trae paz. O sea, hay que rechazar, por ejemplo, hay que rechazar la moral, hay que rechazar, pues, la ciencia, los valores, ¿no? Y alejarnos de los seres humanos, porque los seres humanos siempre están inmiscuidos y discutiendo sobre esos temas. Y eso no le trae tranquilidad, ¿cierto? Entonces, exageran, ¿no? Los cínicos exageran y, pues, por eso, para ellos, ser feliz hay que rechazar toda convención social, ¿cierto? Y uno, como lo estaba diciendo, uno de sus grandes representantes es Diógenes, ¿no? Eh, por ejemplo, dice que, bueno, hay varias anécdotas, ¿no? Pero dice que un día estaba recostado en una palmera y se le acerca el gran Alejandro Magno, ¿no? Y Alejandro Magno le dice, pues, le dice a Diógenes, ¿no? Le dice, ¿cómo estás? ¿No? Yo soy Alejandro Magno. Y Diógenes le dice, mucho gusto, ¿no? Yo soy Diógenes el perro. Le dice así. Y Alejandro Magno se queda sorprendido y le dice, ¿y por qué el perro? Porque él le responde, porque agradezco a los que me dan de comer y muerdo a los que me maltratan, ¿cierto? Eso es lo que le dice. Bueno, pues ya Alejandro Magno sabía de Diógenes, ¿no? Y sabía de su manera de responder, de su cultura, ¿no? ¿Y qué hace Alejandro Magno? Le dice a Diógenes, pues, muy bien, señor Diógenes, pídame lo que quiera, riqueza, mujeres, yo se lo puedo dar. ¿Y qué le dice Diógenes? Quisiera que te apartes, que te muevas un poco porque me estás tapando el sol. ¿Qué le está diciendo? ¿No? Que no necesita de nada de lo que humanamente le puede dar porque él es feliz viviendo en la naturaleza, ¿no? Viviendo en la naturaleza. Los animales, por ejemplo, yo te hago una pregunta, ¿los animales cómo es feliz un animal? ¿Con oro, discutiendo de valores? No, pues no. Lo único que necesita es su comida y su espacio. Y así es feliz. Entonces, eso representa a los cínicos, ¿no? El cinismo, ¿no? Ahora, el hedonismo, ¿no? El hedonismo representado por Epicuro, Epicuro de Samos. ¿Cómo ser feliz? ¿No? Haciendo una justa elección de los placeres. Claro, acuérdense ustedes que Epicuro es seguidor de Demócrito, ¿no? ¿Y se acuerdan que Demócrito hablaba de los átomos? ¿Sí?
Claro, los átomos, todo está compuesto de átomos, incluso el alma, pero hay reglas, ¿no? ¿Cierto? Eso es lo que nos decía Demócrito. Epicuro también, ¿no? Pero Epicuro va a utilizar, va a razonar de la siguiente manera, ¿no? Todo está compuesto de átomos, pero todo comienza de una otra manera a envejecer, se va a acabar. Y esos átomos no se van a comenzar a disgregar. Entonces va a llegar un momento en que te vas a morir, ¿cierto? Te vas a morir. Pero cuando tú te mueres ya no estás pensando porque estás muerto, ¿cierto? Ya no estás pensando porque estás muerto. Entonces, ¿qué sentido tiene preocuparse por la muerte? No tiene ningún sentido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando uno está, ¿no? La muerte no llega, ¿cierto? Y cuando llega la muerte, uno ya no está. Entonces, estarte preocupando por la muerte te trae angustia, no te trae tranquilidad, ¿cierto? Entonces, solamente los ignorantes no se preocupan por ello. O sea, si te das cuenta, la sabiduría, el conocimiento te da placer, ¿cierto? Te da placer. Y eso hay que entenderlo, ¿no? Ese es Epicuro. Y ese es nuestro amigo Epicuro, hedonista, ¿no? Por eso, decía que hay que hacer una justa elección de los placeres. Ahora, Epicuro, pues, decía, pues, de que, pues, que los átomos, ¿no? Los átomos no se unen por una regla determinada, ¿no? Sino al azar, ¿cierto? Al azar. Y este tipo de pensamiento de que no hay una regla que determine, se relaciona bastante con la libertad, ¿cierto? Uno es libre, ¿no? O sea, no hay un destino, tú no estás predestinado a comportarte o a hacer cierta cosa, porque uno es libre, los átomos no cumplen una regla, la naturaleza no cumple una regla. Este tipo de pensamiento se opone al estoicismo, porque para ellos sí hay reglas, ¿no? Para ellos sí hay reglas, o sea, para ellos sí el destino está determinado. Para los hedonistas no, ¿cierto? No está determinado. Por eso también decían que no hay que tenerle miedo al destino, ¿no? Porque tú no sabes lo que va a pasar mañana, ¿cierto? Ahora, claro, hay también otros tipos de placeres, ¿no? Por ejemplo, el beber, ¿no? Placeres necesarios, ¿no? El alimentarse, ¿no? Pero no hay que llegar a los excesos, sino la moderación, ¿cierto? Entonces, por eso Epicuro, la felicidad lo encuentras a través de una justa elección de los placeres. Muy bien. El estoicismo, más bien, para ellos, pues sí hay un orden natural, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan de Heráclito? Claro, Heráclito decía que el mundo está compuesto ¿de qué? De fuego, ¿cierto? Las cosas están compuestas de fuego. ¿Y el fuego qué hace? Se mueve constantemente, ¿cierto? Sí. Ahora, para Zenón, no, ese fuego es Dios. O sea, todo es Dios. O sea, la naturaleza es Dios, ¿cierto? La naturaleza es Dios. Entonces, eh, Dios establece reglas. Y si a ti te pasa algo, es porque así lo ha querido la naturaleza, así lo ha querido Dios. Por eso también es una postura panlogista, ¿no? Todo está determinado, no por Dios. Entonces, yo te pregunto, si te pasa algo, ¿vas a ir en contra de eso? No, pues no, porque no te vas a enfrentar a Dios, ¿no? Por eso la manera de ser feliz es la resignación ante el orden de la naturaleza. Sí, esa es una postura, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos hoy en día, es cuando de repente pues te meten un latigazo, ¿no? Y tú dirías, bueno, una raya más fuerte que me metan otro y otro, te resignas, ¿no? O cuando tú dices, bueno, yo he nacido para no ser feliz, pues, ¿no? Hay que resignarse, ¿no? Yo nací para eso. Tienes una postura estoica. Me dejo entender una postura estoica. Claro, Aristóteles, por ejemplo, decía que hay un orden de gobierno, ¿no? Y si tú eras un esclavo, era porque tu naturaleza era ser esclavo, ¿no? Y no tendrías que luchar contra eso, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que resignarte a ello. Esa es una postura estoica. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Porque hay que recordar que también todo esto tiene que ver con el cristianismo, ¿no? Porque el cristianismo va a coger de muchas de estas posturas. Por ejemplo, a diferencia del cristianismo, ¿no? O sea, ¿qué coincide con el cristianismo el estoicismo? ¿No? De que hay un Dios que determina todo. Pero para los estoicos, Dios es la naturaleza, está en el mundo. En cambio, para los cristianos está fuera del mundo. ¿Me dejo entender? Pero determina lo que te va a suceder. ¿Sí? Ahora, estoico, pues, viene la palabra estoa, que significa pórtico.
¿no? Claro, porque hizo su escuela a las puertas, ¿no? De Grecia, ¿no? Muy bien. Ahora, el escepticismo, ¿qué nos dice? El escepticismo, por ejemplo, más bien nos propone que para ser feliz hay que suspender el juicio, ¿cierto? Hay que renunciar a toda clase de conocimiento, porque es imposible conocer. Por ejemplo, vemos un objeto y le mencionamos características. Y tú crees que estás conociendo, pero viene otro grupo y menciona otras características. Y viene otro grupo y le menciona otras características. Entonces, no podemos ser objetivos en el conocimiento. Entonces, ¿para qué angustiarnos tratando de conocer? ¿Por qué? Porque las cosas tienen infinitas características y tú eres un ser finito. Lo finito no puede conocer lo infinito, ¿cierto? Entonces, la manera de ser felices es a través de la suspensión del juicio, ¿sí? Otra postura es el neoplatonismo, ¿no? Plotino, ¿cierto? Plotino. Plotino, por ejemplo, nos va a decir que la manera de ser felices es a través del encuentro místico con Dios, a través del éxtasis, ¿cierto? A través del éxtasis. Claro, fíjense que acá van a haber tres realidades. Una realidad, pues, sensorial, ¿cierto? Una realidad sensorial y otra realidad, pues, racional. Eso viene de Platón. ¿Se acuerdan? Lo dijimos. Divide el mundo sensorial, o sea, tú captas las cosas a través de tus sentidos, ¿no? Y vas a captar los modelos a través de la razón. ¿Dónde están los modelos? En el mundo de las ideas, dos mundos. Pero este va a agregar uno más, ¿no? Uno más, ¿no? Que vendría a ser ya el encuentro místico con Dios, o una tercera realidad, ¿cierto? Es el éxtasis, ¿no? Por ejemplo, ¿no has visto aquellas religiones, ¿no? Donde, por ejemplo, las personas saltan, gritan, ¿no? Y a veces no se les puede entender su accionar, ¿no? Ya ellos, por ejemplo, podrían estar de una otra manera, podrían ser un ejemplo de esta postura. No, no los entendemos, pero ellos tienen un encuentro místico con Dios. Ya, ahora, esta postura, ¿no? Esta manera de reaccionar, pues ya lo había platicado Pitágoras, el señor que habla que el origen de todo es el número, ¿no? Bueno, también Platón, solamente de manera soterrada, escondida, ¿no? Pero ya cuando entra en decadencia y sucede todo esto sale a la luz, ¿no? Y todo esto salió a la luz. Ahora, para él Dios es pues Dios es el mismísimo bien, ¿no? Dios es todo, ¿cierto? Dios es como un sol que alumbra, ¿cierto? Es como un sol que alumbra. Eh, el espíritu, ¿no? Vendría a ser como, Dios vendría a ser el sol y el espíritu vendría a ser, ¿no? La luz. Mientras más te acerques a la luz, más espiritual eres, ¿cierto? De ahí, pues, de acá también va a coger el cristianismo, ¿no? Claro que sí, ¿no? Más espíritu, más te acercas a Dios, más espiritual te vuelves. Te aleja de la oscuridad, vendría a ser como la parte carnal, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Entonces, habiendo este pequeño resumen, vamos a contestar, ¿no? La felicidad se alcanza mediante la justa elección de los placeres. Justa elección de los placeres, ¿quién era? Lo vimos, ¿se acuerdan? ¿Quiénes son? Ahí está, justa elección de los placeres. Los hedonistas. Muy bien, hedonista, la D. Muy bien, muy bien. La 15. Para San Agustín, el origen del mal se debe San Agustín. Jóvenes, San Agustín, seguidor de quién es? Bueno, de Plotino, ¿no? Claro, de Platón también, ¿no? Pero más de Plotino, ¿ya? Pero el Platón también. Acuérdense, siempre relacionenlo con Platón, a San Agustín y a Santo Tomás con Aristóteles, ¿cierto? La patrística viene a representar a los padres de la iglesia, los que van a defender los dogmas cristianos, ¿cierto? A ver, San Agustín había dicho que hay que creer para entender. Cuando dice esto, está subordinando, ¿no? La razón a la fe. Dios te ha dado la capacidad de razonar, ¿cierto? Pero para que lo defiendas. Y es justamente lo que va a hacer. Por ejemplo, nos va a decir, Dios crea el mundo, el tiempo y el hombre. Claro. Ahora, si Dios crea el tiempo y el hombre, entonces Dios es temporal o atemporal. Es atemporal, pues, ¿no? Porque Él crea el tiempo, ¿cierto? Está más allá del tiempo. Mira, estamos razonando. Ahora, mira, en ese tiempo, las personas se preguntaban si Dios es bondad, ¿por qué existe el mal? Los maniqueístas habían dicho ya que el mal existe porque existe un dios del mal. Ahora razonemos. ¿Pueden haber dos dioses? No, pues Dios, Dios es todo, no puede tener rivalidad. Entonces no es la manera de explicar el origen del mal para San Agustín, ¿no? Ahora, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir lo siguiente. Dios te ha hecho libre, ¿cierto?
Claro, es más, lo dice la Biblia, ¿no? Ahora, Dios es libre, y Dios te ha hecho su imagen y semejanza, por eso te ha hecho libre, ¿sí? Muy bien. Entonces, tú eres libre para elegir entre el camino correcto o el camino incorrecto. O sea, si hay un mal, es tu culpa. Entonces, ¿cuál es el origen del mal? El libre albedrío, ¿cierto? El libre albedrío. Ahí está el origen del mal. Ahora, si tú haces el bien, ¿no? Y ves gente que hace el mal, tú no te preocupes por ello. ¿Por qué? Porque al final, ¿quién va a vencer al final? El bien. El bien vence al mal al final de la historia. Ya, ahí está introduciendo la idea del providencialismo, o sea que la historia está determinada por Dios y Dios sabe qué es lo que va a pasar y Dios va a venir a juzgar a todos aquellos que se han portado o no han creído en él. ¿Sí? Entonces, para San Agustín, el origen del mal, ¿no? Es el libre albedrío. A ver, la respuesta sería la C. Muy bien, vayamos por la 16. Dice, la física de Newton, según Comte, corresponde al estadio, mientras que la filosofía de Hegel al... Muy bien, vamos a recordar entonces acá a nuestro amigo Augusto Comte, ¿cierto? A ver, Augusto Comte, ¿no? Hay que recordar a Augusto Comte, para entenderlo un poquito hay que recordar a Kant, ¿no? Y también a Descartes. Ustedes se acuerdan que Kant era seguidor de Descartes, ¿cierto? Claro que sí, porque es importante el razonamiento, ¿no? Pero ¿en qué discrepa? Es que para Descartes la razón lo puede todo, ¿cierto? Incluso la razón puede demostrar la existencia de Dios, ¿cierto? Kant va a decir que, ok, está bien, es importante la razón, pero la razón tiene límites. ¿Quién le pone los límites? Los sentidos. Y eso lo rescata de los empiristas, ¿cierto? De los empiristas. ¿Estamos? Los sentidos. Por eso que Kant va a decir, podemos conocer el fenómeno, pero no la cosa en sí. Ahora, partiendo de ello, va a aparecer Augusto Comte, ¿cierto? Y nos va a decir que quien determina el progreso es la ciencia, ¿no? La ciencia, pues la ciencia es racional, claro que sí es racional, pero debe partir, ¿no? De la experiencia, ¿cierto? Debe partir de la experiencia. Debe lograr datos objetivos, ¿sí? Eso es lo que nos dice. Ya, la ciencia va a permitir reformar la sociedad. La ciencia es la que determina el progreso. Ya estamos en la filosofía contemporánea, siglo XIX, ¿no? Ya, ahora, si tú aplicas ese método a la sociedad, creas lo que se llama la sociología o la física social. Y ahí vamos a encontrar la ley de los 3 estadios que nos propone Augusto Comte. Por ejemplo, el primer estadio es el estadio teológico o ficticio, ¿no? Es la infancia de la humanidad. Hemos empezado con un animismo, le damos vida a las cosas, luego dioses por todos lados, y luego un monoteísmo, ¿no? Pocos dioses. Pero ¿qué hemos buscado? Las causas, y hemos recurrido finalmente a los dioses. Pero luego la humanidad ha avanzado, y hemos llegado a un estadio metafísico, aparecen los filósofos, o estadio abstracto. Seguimos buscando las causas, pero caemos en especulaciones filosóficas, ¿cierto? Por ejemplo, Hegel, ¿no? Hegel, el mismo Hegel, ¿no? La razón absoluta determina el progreso, la razón universal, ¿no? Son cuestiones metafísicas. Hemos avanzado, porque estamos utilizando de todas maneras la razón, ¿no? Pero viene a ser la adolescencia y la juventud. Finalmente, hemos llegado a una forma de conocimiento superior, que él le llama estado científico o estado positivo. Acá ya no buscamos causas, sino buscamos leyes, ¿cierto? ¿Qué es una ley? Una regularidad, algo que se repite de la misma forma. Por ejemplo, todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Ahí está, por decirlo, ¿no? Ya, esas son leyes. ¿Qué buscamos? Leyes. ¿A través de la observación, de la experimentación? Este ya vendría a ser un tipo de conocimiento superior y es propio de la adultez de la humanidad. Muy bien, en ese sentido, pues, la física de Newton, según Comte, corresponde al estadio científico, ¿cierto? Mientras que la filosofía de Hegel al estadio metafísico, ¿sí? Acá está, vendría a ser la C, porque el estadio científico es el estadio positivo. Muy bien, chicos. Les agradezco el haberme escuchado, ¿no? Y lo único que les puedo decir es que estudien mucho, ¿no? Y espero también que nos podamos encontrar pronto. Muchas gracias por haberme escuchado. Nos vemos.